Bienvenidos una vez más a este fascinante estudio panorámico del Nuevo Pacto. Hoy vamos a analizar panorámicamente el libro de Marcos. Este pequeño evangelio, pero de muchísima importancia, porque según los eruditos, y la conclusión siempre ha estado acalorada con respecto al parecido de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, como los conocemos como los evangelios sinópticos, y los eruditos han llegado a la conclusión, y eso también ha sido la tradición de la iglesia en los primeros siglos, de que Marcos fue el primer evangelio que se escribió, y que tanto Mateo como Lucas usaron el evangelio de Marcos como fuente para sus evangelios. Así que vamos a ver algunos puntos importantísimos de este pequeño pero muy interesante libro de Marcos. Muy bien, el autor de este evangelio fue Juan Marcos. ¿Y quién era Juan Marcos? Juan Marcos era nativo de Jerusalén. Su madre se llamaba María, ¿ok? Por lo que se deduce allá en Hechos 12:12. Vamos a leer Hechos 12:12 para tener un mejor entendimiento de quién era este Juan Marcos. Hechos 12:12, ahí mismo nos da la pauta. La historia de Hechos 12 es cuando Pedro estaba encarcelado y la iglesia hacía oración en una casa, y por lo que se veía era una casa de una gente rica, y que un ángel le da la libertad a Pedro, lo saca de la cárcel, y Pedro se dirige donde estaban reunidos los hermanos, ¿no? Y toca la puerta, y una sirvienta llamada Rode, de la emoción de escuchar a Pedro, no le abre la puerta, sino que corre a través del patio a comunicarle a los hermanos que Pedro estaba ahí, pero no le creyeron, ¿ok? Y bueno, ya después abren la puerta y Pedro estaba ahí, y en esa misma noche Pedro huye para Cesarea por causa de que Herodes se iba a enterar de que no estaba ahí, había desaparecido, a pesar que estaba con mucha guardia en el calabozo del fondo, pero de ahí Dios lo libró. Pero Hechos 12:12 nos dice algo al respecto de nuestro autor del segundo evangelio que lleva su nombre, Marcos. Dice así: y habiendo Pedro considerado esto, llegó a casa de María, escúcheme, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Sí ve? Y según la descripción de aquí de Hechos 12, esa casa era una casa de gente adinerada. Entonces era una familia adinerada. Juan Marcos venía de un estatus socioeconómico muy pudente, ¿ok? Y en cuya casa se reunía la iglesia naciente. Hay comentaristas que se hacen la pregunta: ¿será que en esta casa de Juan Marcos fue donde se reunieron para la cena del Señor, para celebrar la última Pascua? No sabemos, tal vez, quizás, de pronto, no lo sabemos, ¿ok? Pero claro, era una casa grande, y las casas grandes de gente adinerada tenían aposentos para recepciones. Wow, entonces vemos que Juan Marcos, amados hermanos, era un joven que se crió en un ambiente de riqueza, no sufrió necesidades, y de pronto, digo, por ahí pudo haber estado la causa de algo que ya les voy a mencionar. Número 2. Aunque la autoría formal de los evangelios se remonta al siglo II, recuerde que recién en el segundo siglo es que ya formalmente, legalmente, por así decirlo, le dan los nombres a los 4 evangelios. Pero las evidencias de la iglesia del primer siglo, de los padres de la iglesia también, como Papías, que fue obispo de Hierápolis, una gran ciudad allá en la zona de Frigia, en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, confirma la autoría de este evangelio a Marcos por el año 125, 130 después de Cristo, dicen algunos eruditos. Y este siervo de Dios, Papías, un padre de la iglesia, es mencionado por Eusebio en uno de sus libros. Eusebio existió en el siglo IV después de Cristo.
¿Ok? Los autores cristianos del segundo y tercer siglo confirman que Marcos fue el autor de este evangelio. Ahora, ¿y saben en qué se basó Marcos? Según los eruditos y según los padres de la iglesia, Marcos se basó en la predicación de Pedro. Si usted ha leído las cartas de Pedro, usted se da cuenta la relación que había de Juan Marcos con Pedro el apóstol. Entre los padres de la iglesia que mencionan esto está Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Orígenes es un nombre, cuidado, ¿ok? Fue uno de los padres de la iglesia. Ahora, ¿cómo se llamaba el autor? Juan Marcos. ¿Qué nos llama la atención de esos dos nombres? Al igual que Pablo de Tarso, era Saulo Paulo de Tarso. Acá es Juan Marcos. Entonces vemos aquí ya algo muy importante. El Evangelio de Marcos, según los eruditos, fue escrito principalmente para el mundo romano. Por eso el uso de su sobrenombre en griego Marcos y en latín Marcus. El nombre Marcos, como ustedes lo oyen y lo pueden ver, no es judío, es gentil, ya sea en griego Marcos o en latín Marcus. Pero su nombre en hebreo, ¿cuál era? Ese es en español, en hebreo. ¿Ah? Johanan, ¿ok? O Juan. Es lo que le decía a un estudiante en estos días. No entiendo por qué a veces los nombres en hebreo se cambian tanto en nuestra traducción al español. No entiendo por qué. En el griego son similares, ¿ok? Y toda palabra que en nuestro idioma en español empieza con J, realmente no es como Jonatán. Bueno, no es Jonatán, es Jonatán. Es como Y, no sé. Bueno, recuerden que los idiomas han ido evolucionando con el tiempo. Ok, número 5. La tradición temprana de la iglesia apunta de que el evangelio de Marcos, si fue escrito para los romanos, ¿dónde creen que se pudo haber escrito? Exactamente, en Roma. Según los eruditos, muchos creen que el evangelio de Marcos fue escrito en Roma o al menos en la península itálica, o sea, en Italia. Donde vemos la base de ello en la evidencia interna del mismo evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, aún escrito en griego, amados hermanos, usa muchos latinismos. Y también Marcos es el único que menciona a Rufo y Alejandro, ¿ok? Que eran de Roma. Y está fechado en 4 décadas diferentes. Todavía los eruditos no se ponen de acuerdo con respecto a cuándo se escribió. Los más conservadores dicen que Marcos se escribió por la década de los 40. Pero hay otros que dicen que fueron por la década de los 50, de los 60, de los 70. Pero la mayoría de los eruditos lo ubican o bien a fines de los 50 o en los años 60. Pero ya formalmente, como le digo, todos concuerdan de que fue el primer libro que se escribió del Nuevo Pacto. Solamente que ya en el segundo siglo, como ya lo mencioné, es que ya formalmente por así decirlo, lo canonizaron. Este es el evangelio de Marcos, de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Número 6. Marcos, como vemos, era de Jerusalén, donde se reunía la iglesia. Entonces, ¿dónde se crió Marcos? Marcos, ahí vemos el apóstol Pablo, a Marcos y a Bernabé. ¿Ok? Recuerden que Bernabé era hermano de María y por ende era tío de Juan Marcos. Ya usted ha leído el libro de Hechos, usted lo puede confirmar. Marcos fue criado dentro de la comunidad cristiana de Jerusalén y era sobrino de Bernabé. Allá en Hechos 12:25 lo dice también. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén,
llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Sí ve? Entonces Bernabé llevó a su sobrino de Jerusalén para Antioquía. Y ahí se quedaron con la iglesia. Y en Hechos 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, etcétera, 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 y Saulo. ¿Ok? Ahora, aquí en Hechos 13, ya el Espíritu Santo separa a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y decidieron llevar consigo ¿a quién? A Juan Marcos. Pero ¿qué pasó? Salieron de Antioquía, fueron para la costa, no me acuerdo la ciudad, era Salamina, aquí dice, y después fueron a la isla de Chipre. La isla de Chipre está frente a Turquía, hacia el sur de Turquía, frente a la costa sur de Turquía. Y después de pasar la isla de Chipre, entraron a la zona de Panfilia, ¿no? Pero ahí, por razones desconocidas, Juan Marcos abandonó la misión en Perge cuando Pablo propuso internarse dentro de lo que hoy es Turquía, llamado en ese entonces Asia Menor. En Hechos 13:13 vemos, dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hay muchas conjeturas con respecto a por qué Juan Marcos abandonó la misión. Bueno, solo son conjeturas, ¿no? Uno dice que era un joven, extrañaba a la mamá, tal vez el peligro, tuvo miedo al peligro porque internarse por esas montañas era peligroso, por los ladrones, por los bandidos, qué sé yo, o extrañaba la comodidad en casa porque recuerden que él era un niño de papito y mamita, ¿no? Entonces, pero no sabemos en realidad. Pero lo que sí sabemos, hermanos queridos, que Dios usó grandemente a este joven que de pronto aquí abandonó la misión, pero después, como el mismo Pablo dice, porque instrumento valioso me es Juan Marcos. ¿Ok? Aquí está la confrontación. Ya en el segundo viaje misionero usted ve, ahí hay una confrontación, hay una situación en que Bernabé quiere llevar a Juan Marcos otra vez, pero Pablo se opone, ¿no? Y bueno, hubo una discusión no pequeña, como siempre Lucas lo escribe. Y bueno, Pablo no quiso que Marcos los acompañara en su segundo viaje misionero, por lo que su tío Bernabé lo tomó y fueron de misioneros para Chipre. En Hechos 15, 36 al 40 dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, en el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y de ahí nunca más sabemos de Bernabé. ¿Ok? Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces Marcos estuvo a su lado, hermano, en el final de los días de Pablo. Y aquí hay un mensaje muy bueno con respecto a esta situación de Juan Marcos. Venga conmigo a Colosenses 4:10. Colosenses 4:10, el apóstol Pablo nos dice así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Sí ven? Ahora Juan Marcos era obediente ya. No, y en Filemón versículo 24 el apóstol Pablo nos dice lo siguiente de Marcos: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Sí ven? Y Pablo, al final de sus días, lo manda a llamar antes de su ejecución. Segunda de Timoteo 4:11 dice así:
Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! Miren cómo terminó Marcos, ¿no? Y gracias a Juan Marcos, según los eruditos, tanto Mateo como Lucas usaron su fuente, su evangelio, que es pequeño. Mateo y Lucas son más grandes, ¿ok? Me gustaría en el griego contar palabra por palabra para ver en sí cuántas palabras tiene cada, pero sí ya es una tarea titánica. Ok, número 8. ¿Ah? Quiero saber en el griego, porque es muy diferente al español cuántas palabras, y también muy diferente los versículos, porque hay versículos que tienen una letanía, hay versículos que son 2, 3 palabras o 2 frases y ya, hay versículos largos y versículos pequeños, ¿me entienden? Entonces a veces es difícil, como por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene Marcos? ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? ¿Cuántos capítulos? No lo veas. Mateo tiene 28. La felicito, hermana Rosita. Así es. Acuérdense siempre, Mateo 28, 19, 20. La gran comisión, el versículo de la gran comisión. 28 capítulos. ¿Ok? Pero Marcos solo tiene 16 capítulos. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Ahí viene otro dato. El apóstol Pedro llama a Marcos mi hijo. ¿Sí ven? Primera de Pedro 5:13. Le dice, mi hijo, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces, según se cree, y según se ve la evidencia interna, Marcos fue mentoreado por Pedro. Acompañó al apóstol Pedro en mucho tiempo también. Desde los primeros tiempos de la iglesia, y parece ser que Pedro fue su principal fuente para Marcos al escribir su evangelio. Hay un relato, vuelvo y repito, de Papías que lo dice, de que Pedro había dicho de que Marcos había tomado los datos, aunque no en forma ordenada, pero lo más importante, lo hizo de una forma vívida, como vamos a ver ya mismo, ¿ok? Desde los primeros tiempos de la iglesia se ha considerado que el evangelio de Marcos refleja la perspectiva que Pedro tenía de Cristo Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 36 al 40 es, no hasta el 39. Bueno, la historia de Pedro en casa de Cornelio, ahí en Cesarea Marítima, ¿ok? No Cesarea de Filipo. La Cesarea que está a la orilla del mar, valga la redundancia. Y fue lo que se llamó el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles, en casa de Cornelio. Si usted escudriña bien, el mensaje de Pedro a Cornelio, simplificado, es el Evangelio de Marcos, ampliado, claro. Lo vamos a ver ahora. Hechos 10, 36, 40, Pedro en casa de Cornelio. Ahí Cornelio lo recibe. Recuerde que Cornelio era un centurión y por lo tanto tenía dinero, vivía bien, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces llega Pedro y usted sabe para qué me has llamado, tú sabes lo abominable que es que un judío entre en casa de gentil. Mire la presentación de Pedro, ¿no? Entonces, permítanme, Hechos 10, para que ustedes directamente la palabra de Dios escuchen lo que el Señor dice. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió, versículo 36, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el amo de todos. Ok, hasta el versículo 40. Y vamos a ver ahí, hermanos queridos, voy a leer hasta el 40. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, escúcheme bien, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, mártires de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero.
A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Ok, entonces vamos a ver la similitud de esta pequeña predicación de Pedro con el Evangelio de Marcos. Me van a disculpar en la cámara que le doy un poquito la espalda. Ustedes pueden ver aquí, Pedro menciona en Hechos 10 el Evangelio. ¿Y cómo empieza Marcos? Principio del Evangelio. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en Marcos 1:10. 3. Dice, comenzando desde Galilea, dice Pedro en casa de Cornelio, y Marcos narra 8 capítulos del ministerio de Jesús en Galilea, del capítulo 1:16 al 8:26. Pedro dijo que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Marcos enfatiza que el ministerio de Jesús se centra en curar enfermos y expulsar demonios. Pedro dijo, somos testigos de todas las cosas que hizo en Jerusalén. Y Marcos enfatiza el ministerio de Jesús en Jerusalén en 4 capítulos, 11, 12, 13 y 14. Pedro dice que le dieron muerte colgándole en una cruz, en un madero, estauros, ¿ok? Se centra en la muerte de Cristo todo el capítulo 15 con 47 versículos del libro de Marcos. Y por último, Pedro dice que Dios lo resucitó después de 3 días. Y Marcos en 16:6 dice, ha resucitado Cristo Jesús, no está aquí. Entonces ustedes ven la similitud. Entonces por eso los padres de la iglesia y aún los eruditos actualmente piensan que Marcos refleja prácticamente los sentimientos de Cristo, lo que Pedro le enseñó a Marcos. ¿Amén? Y por eso es que fue aceptado dentro del canon, porque recuerde que para poder ser aceptado dentro del canon bíblico, el autor tenía que ser apóstol o tener el respaldo de un apóstol. Y en este caso, bueno, creo que Marcos tuvo el respaldo de los dos, de Pedro y Pablo. Amén. Ok, número 9. Marcos es el más breve de los evangelios, pero la narración de Marcos es más vívida y detallada que los otros evangelios sinópticos, Mateo y Lucas. Es un libro de hechos más que de palabras. No contiene largos discursos y solo 8 parábolas de las 43 que hay en todos los 3 evangelios están incluidas también en las 19 parábolas mencionadas en Mateo. Si ven, por eso son los evangelios sinópticos. Cuando veamos Lucas vamos a ver también las parábolas, y ya les presento aquí un cuadro ya anticipado de las parábolas. Lamentablemente los que están atrás y usted en cámara tampoco me va a poder ver, porque he tratado de ponerlas todas en un mismo en una misma slide, en una misma presentación, y este trabajo lo he hecho revisando los 3 evangelios, y he encontrado, a mi parecer, 43 parábolas, del 1 al 43, tanto entre Mateo, Marcos y Lucas. Si ustedes pueden ver ahí, todo lo que está sombreado con amarillo son parábolas que están en los 3 evangelios, y las parábolas que están sombreadas con azul son solamente de Marcos y Lucas, y las que están con lila, bueno, aunque aquí no se diferencia mucho por lo pequeño que es, son las mismas en Mateo y en Lucas. Como ustedes pueden ver aquí, Mateo tiene 19 parábolas relatadas en su evangelio, Marcos solo tiene 8 parábolas, y cuando vayamos a ver a Lucas vamos a ver la riqueza de Lucas, 31 parábolas. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, muchas parábolas de Lucas no están en ninguno de los 2 evangelios. Ok, vamos al punto número 10. La palabra griega euthus, que a menudo se traduce y luego o inmediatamente, ocurre más de 40 veces en el texto griego de Marcos. Entonces siempre la narración de Marcos es vívida.
Hay una cantidad de pasajes fuera de lo común en Marcos que muestran los sentimientos de nuestro Señor. Como por ejemplo Marcos 3:5. Vamos a leer Marcos 3:5, dice así. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo el hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Así ven la expresión de Marcos, vívida del sentimiento del Señor Jesús. Los miraba con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones. ¿Ok? Y como en otros pasajes como 7:34 y 10:21. Ok, número 11. Ahora, ¿cuál es el tema central de Marcos? Ya vimos que en Mateo, ¿cuál es el tema central en Mateo? Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Lo vamos a ver en Lucas. ¿Ok? En Mateo es el Hijo de Dios. En Marcos, ¿saben lo que es? Ahí tienen. Ya con esa ilustración, me pueden decir cuál es el tema. Marcos presenta a Cristo como el siervo del Señor, quien vino en su primera venida a servir. Marcos 10:35-45, ahí está la frase famosa de nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si usted quiere ser grande entre los demás, sirva a todos, no espere ser servidos. Hay personas que quieren el puesto de liderazgo para ser servidas, ser el centro de atracción y de atención de todo el mundo. No, si usted quiere realmente ser un siervo de Dios, sirva a todos, no espere que le digan. Tiene que servir. Ese es el mensaje de Marcos. El buen siervo hace las cosas sin que se le esté diciendo que tiene que hacerlas. El siervo regular hace las cosas cuando se le dicen, pero el siervo malo ni hace las cosas cuando se le dice. Así que, y bueno, y el siervo perverso, le pondríamos así, no así no deja hacer. Buena, mi amor, ¿ok? Entonces, ¿en dónde se ubica usted? Pero mi Señor es presentado en Marcos como el siervo, el esclavo. La palabra de ahí es doulos, esclavo del Señor. ¡Wow! Ese es nuestro amo. Y por eso, esto, no hay razón más grande para animarme a servirle más cada día. Y esa debe ser su principal motivación. Amén. Cristo cumple muchas profecías mesiánicas mencionadas por Marcos. Ahí tienen unas cuantas de Isaías y de Zacarías. Como siervo, mire, Marcos no presenta genealogía ni generaciones, pero Marcos da un énfasis en sus milagros. ¿Por qué? Porque nuevamente, todos los evangelistas enfocan el poder de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Amén. Número 12. Al igual que ¿copiaron? ¿Sí? Número 12. Al igual que Juan, Marcos no relata nada del nacimiento de Jesús. Va directamente, empieza al igual que Juan, a partir del ministerio de Juan el Bautista. En eso se parece el evangelio de Marcos y el de Juan. ¿Ok? Número 13. Ya vamos a terminar. Se cree, como lo dije hace un momento, se cree que Juan Marcos o el evangelio de Marcos fue el primero de los evangelios en escribirse, y que Mateo y Lucas tomaron como base el evangelio de Marcos. Porque Marcos puede dividirse, según William Barclay, en 105 pasajes. Y de estos 105 pasajes que tiene Marcos, 105 aparecen en 93, aparecen en Mateo y 81 en Lucas. De estos 105 pasajes, 93 aparecen en Mateo y 81 en Lucas. Solamente 4 pasajes no están incluidos ni en Mateo ni en Lucas. Interesante, ¿no? ¿Sí ven? Los eruditos, hermanos, hacen estudio hasta de cada palabra. La forma del griego es diferente
entre Mateo, entre Marcos, entre Lucas y Juan. Entonces ahí uno puede ver la riqueza de los evangelios. ¿Ok? Marcos contiene 661 versículos, amados hermanos. Mateo tenía 1071 versículos, ¿sí ven? Mateo usa un 51% de las palabras de Marcos, mientras Lucas usa un 53% de las palabras de Marcos. Interesantísimo, ¿se dan cuenta? Por eso es que un examen detallado hace evidente que Mateo y Lucas usaron como fuente para sus evangelios a Marcos. ¿Y qué hicieron tanto Mateo como Lucas? Agregaron los materiales nuevos que les pareció conveniente incluirlos, ¿no? Pero siempre se ve hasta un orden en ellos. ¿Me hago entender? Entonces, vemos que, por ejemplo, Mateo tenía fuente de primera mano. Era apóstol directo de el Señor. Lucas estuvo siempre con Pablo. ¿Okay? Mucho tiempo con Pablo, pero no siempre, mucho tiempo con Pablo. ¿Okay? Estuvo también con los apóstoles. De pronto investigó aún con la misma María, ¿me entiendes? Ya vamos a ver eso cuando veamos el libro de Lucas. Y ellos incluyeron de acuerdo a cómo Marcos había relatado. Número 15. Ya faltan 2 puntos. Es interesante ver que en su versión, entre comillas, original, vuelvo y repito, no hay originales, pero lo más antiguo que hay, este evangelio, hermano, finaliza, si usted abre el evangelio, finaliza en Marcos 16:8. Porque en el código sinaítico y en el Vaticano solo aparece hasta Marcos 16:8. Supuestamente es el final del evangelio, en donde dice: y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. De los versículos 9 al 20 no se hallan en estos 2 manuscritos famosos, como es el código sinaítico y el código vaticano. ¿Ok? Pero sin embargo, estos versículos sí se hallan en otros manuscritos con omisiones parciales y algunas variaciones. De hecho, algunos creen que el griego de estos versículos del 9 al 20 es diferente al del resto del evangelio de Marcos. Pero sin embargo, por eso es tan importante, amados hermanos, estudiar a los padres de la iglesia, a los sucesores de los apóstoles, porque ellos confirmaron mucho de los apóstoles, como fue Ireneo e Hipólito, y citan el pasaje de Marcos 16 del 9 al 20 en el 2 siglo y en el 3 siglo. Por eso está incluido en nuestra Biblia. Amén. ¿Ok? Y por último, 16. El Evangelio de Marcos, como siempre, hago un bosquejo del libro, de los 16 capítulos que tiene Marcos, y lo vamos a dividir en 4 partes. He tomado como base la Biblia Scofield para el efecto aquí en el Evangelio de Marcos. La presentación del siervo en su ministerio público, capítulo 1, todo el capítulo 1. ¿Ok? La presentación del siervo. El servicio del siervo, del 1:14 al 13:37. Si ven el énfasis, wow. Prácticamente casi todo el evangelio de Marcos presenta el servicio del Señor. La tercera división, la obediencia del siervo hasta la muerte. Sigue sirviendo el siervo hasta la muerte. Y por último, ¿cómo le pondríamos? La resurrección y la ascensión del siervo servicial, obediente, y por último, victorioso. La resurrección y la ascensión del siervo victorioso. Y así llegamos al final de este estudio panorámico de Marcos. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas y nos vemos, Dios mediante, en el próximo estudio. Dios los bendiga ricamente.